Ya habiendo visto cómo están conformadas las enzimas, su naturaleza y sus características, vamos a ver su clasificación. Esta está dada por la reacción que cataliza cada enzima, en base a lo cual se la agrupó en 6 grupos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y liasas. Este cuadro resume lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes, así que empecemos. El primer grupo dijimos que son las oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción donde se transfieren electrones de una sustancia a otra, lo que vemos reflejado en las moléculas biológicas como transferencia de hidrógeno u oxígeno. Se las llama también deshidrogenasas si catalizan la reducción de una molécula, u oxidasas si producen específicamente la oxidación de un compuesto. En el ejemplo esquematizado en la diapositiva, que es el mismo que el de la guía de Dumed, la enzima lactato deshidrogenasa produce la reducción del piruvato a lactato. Pero como vimos en las reacciones redox, si algo se reduce, otra cosa se tiene que oxidar y viceversa. En este caso, lo que se oxida es el compuesto NADH o nicotinamida dinucleótido reducido, que se oxida a NAD+. Este compuesto tiene que estar presente en su forma reducida para que la reacción catalizada pueda realizarse, por lo que actúa como coenzima. Si esto no está, la reacción no se da. El segundo grupo es el de las transferasas, que como su nombre lo indica, transfieren grupos funcionales de una molécula a otra. Dentro de las transferasas encontramos que se las nombra según el grupo que transfieran, por lo que si es un grupo amino se trata de una transaminasa, si es un grupo fosfato una quinasa, etc. En el ejemplo vemos la transferencia de un grupo amino desde el glutamato a un cetoácido, de manera que quedan como productos el alfa-cetoglutarato, que es el glutamato que perdió el amino, y está ahora sustituido por un grupo carbonilo. Y un alfa-aminoácido, que en vez del carbonilo tiene el amino que le ha sido transferido. Cuando las moléculas tienen una R, es que es una cadena hidrocarbonada de N residuos que no se especifican. Como tercer grupo tenemos las hidrolasas, que rompen a la molécula sustrato por la adición de una molécula de agua, es decir, hidrólisis. Según qué molécula cliven, se las llama lipasa, las que rompen lípidos, amilasa para el almidón, peptidasa para péptidos. En el esquema vemos el ejemplo de la arginasa que cliva la arginina en urea y ornitina. El grupo número 4 son las liasas, que catalizan la ruptura de enlaces, pero no por hidrólisis. Puede romper enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre. Y ejemplo de estas es la carboxilasa, que elimina en forma de dióxido de carbono el grupo carboxilo de su sustrato. En el esquema de reacción vemos también el ejemplo de la aldolasa, que rompe la molécula de fructosa en 2 compuestos de 3 carbonos, triosas en este caso. El grupo 5 son las isomerasas, también llamadas mutasas. Saben que los isómeros son moléculas con los mismos átomos pero con diferente distribución. Y entonces estas enzimas cambian de lugar determinados grupos funcionales generando isómeros de sus sustratos. Es el caso de la triosa fosfato isomerasa, que como ven cambia la posición de sustitución del grupo carbonilo en la dihidroxiacetona fosfato. Por último, el grupo 6 son las ligasas, que unen moléculas por la generación de nuevos enlaces. Para que se generen estos, se necesita siempre el aporte de energía en forma de ATP. Las sintetasas son un grupo de ligasas que a partir de sustratos simples generan compuestos más complejos. En el ejemplo se ve la acción de la glutamina sintetasa, que con aporte de energía adiciona un grupo amino al ácido glutámico para generar glutamina. Y esta red de reacciones
es el metabolismo humano, muy complejo e interrelacionado. Las reacciones individuales que se van conectando entre sí forman vías metabólicas, por lo que deben estar las enzimas que intervienen en los procesos sumamente reguladas. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por lo complejo y lo interconectado de esta red, antes de ver la regulación de las enzimas, si alguna de estas enzimas que catalizan las reacciones del metabolismo falla, se pueden generar patologías, que pueden ser leves o muy graves según cuál sea la enzima y la vía afectada. Los errores congénitos del metabolismo son alteraciones bioquímicas de origen génico, es decir, en nuestro ADN, que como consecuencia tiene la alteración de una proteína. Es decir, que alguna de las enzimas en el ADN tiene su secuencia mutada. Entonces va a generar una proteína con su función alterada o directamente sin función. Dependiendo la función, según sea enzima, hormona o un receptor o un transportador de membrana, o formando parte de una organela, entre otras, surgen diferentes grupos de enfermedades. Como ejemplos tenemos a la hiperfenilalinemia, fenilalanemia, dada por un defecto en la enzima fenilalanina hidroxilasa, que se da a edades tempranas y puede tener consecuencias graves si no se detecta a tiempo. Otro ejemplo son fallas en alguna de las proteínas que participan en la fosforilación oxidativa en la mitocondria, es decir, en la generación de ATP, de energía, que es la moneda energética de nuestras células. Y también puede haber defectos genéticos en la secuencia de la hidrolasa ácida lisosomal, que participa en la defensa contra microorganismos patógenos, por lo que estas llamadas enfermedades lisosomales se ven reflejadas en susceptibilidad aumentada frente a ciertos patógenos. Como dijimos, debido a que el entramado de reacciones que forman parte del metabolismo es tan complejo, debe estar estrictamente regulado. Un tipo de regulación es la inhibición de las enzimas. Los inhibidores pueden ser reversibles, es decir, temporales, y luego la enzima vuelve a su estado activo, o irreversibles, por lo cual esa enzima es inhibida y luego debe ser destruida para aprovechar los átomos que la componen. De las inhibiciones reversibles solo vamos a ver la competitiva, donde el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. Entonces, uno desplaza al otro. Y este tipo de inhibición se revierte aumentando la concentración de sustrato o disminuyendo la concentración de producto, ya que en general es este el inhibidor. La lógica de esta inhibición es que si se genera mucho producto, este inhibe a la enzima que lo produce para que no se genere en exceso. Si hay mucho sustrato y se acumula, entonces reanuda la reacción porque desplaza al inhibidor. O si ya se consumió mucho el producto y falta, entonces se ve desplazada la enzima y reanuda la reacción también. Lo que hace es generar un equilibrio en las cantidades consumidas de sustrato y generadas de producto. Otro tipo de regulación que es muy utilizada en el tracto gastrointestinal es la generación de zimógenos. Son proteínas que se sintetizan de manera que son inactivas en cuanto a su función, y para activarse necesitan ser clivadas por otra enzima, una proteasa. Vemos el ejemplo del tripsinógeno, sintetizado por el páncreas y volcado luego al duodeno, donde se encuentra la enzima enteropeptidasa, que rompe al tripsinógeno en tripsina y un residuo. Así, la tripsina, ya en el duodeno, es la encargada de romper proteínas provenientes de la dieta. Si la tripsina se sintetizara activa desde un principio en el páncreas, en su recorrido hasta la luz del intestino generaría daño en las proteínas de nuestras células, de ahí que solo se activa cuando está localizada donde tiene que ejercer su función. Otro ejemplo de este tipo de regulación, donde las enzimas se sintetizan de forma inactiva y luego necesitan un clivaje para su activación, es la cascada de la coagulación.
El detalle de cómo funciona esta cascada lo van a ver en años posteriores y no es el fin de esta materia. Pero para ver como ejemplo de cómo es esto de la activación por lo que es clivaje, la coagulación en nuestro sistema sanguíneo se da cuando hay una injuria, idealmente, o algún factor que altera el flujo normal de nuestra sangre. Por lo tanto, la coagulación se desencadena en situaciones particulares, no todo el tiempo porque no sería compatible con la vida. La coagulación está dada por un grupo de proteínas que son llamadas por números romanos factor 10, factor 9, factor 11, factor 5, la protrombina, etc. El sistema sanguíneo tiene que estar preparado para generar coagulación en cuanto se dé una injuria, para resolver el problema, por lo que estas proteínas tienen que estar presentes todo el tiempo en circulación, pero de forma inactiva, ya que si circularan de manera activa producirían coágulos constantemente y no es la idea, como dijimos. En alguno de sus componentes, la estrategia que se utiliza es que circulen de manera inactiva en forma de zimógenos y cuando se encuentran con una proteasa pueden realizar su función y así activar al siguiente factor en la cascada. Cascadas de este tipo están sumamente reguladas y median procesos muy importantes de nuestro organismo. La cascada de complemento es otro ejemplo de cascada en la cual sus componentes circulan de manera inactiva y después de un estímulo inicial, uno activa al otro en forma secuencial por clivaje. En este caso, forma parte del sistema inmune y luego de la activación de la cascada completa, los componentes del complemento forman un poro en las bacterias, por ejemplo, que las destruye o la marcan para que las destruya otra célula de la inmunidad. Lo importante de estas vías es entender que si sus componentes circulan activos no sería útil, ya que se gastarían constantemente y cuando realmente se los necesita no están o producirían daño en las células de nuestro propio organismo, lo cual generaría patología. Entonces tiene que haber un estímulo para que se active una enzima que rompa el primer componente de la cascada y después se da un clivaje secuencial que activa la función principal, que en este caso sería la destrucción de una bacteria.